Por título le he puesto a esta enseñanza: celebrando su fidelidad. Porque Él es fiel. Y su fidelidad es tan importante para toda la creación. Porque antes de Adán y Eva, Él era fiel. Él es fiel porque Él no cambia. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amado, Dios no es hombre para mentir. Dice su palabra, Él es fiel. Y vamos a ver la vida de el rey David, porque fueron muchos los hombres y mujeres que conocieron su fidelidad en la palabra, y el rey David es uno de ellos. El rey David, aún siendo muy joven, vivió bajo el reinado del primer rey de Israel, que fue Saúl. Pero Saúl, a poco andar, fue desechado por el Señor. Y David fue escogido. Un joven pastor de unas pocas ovejas fue ungido para ser el próximo rey de Israel. Para la sorpresa de muchos, el profeta Samuel, que había ungido a Saúl, ahora iba a visitar la casa de David. Y en 1 Samuel vemos 16:13, cuando el profeta lo unge con aceite. Dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es una tremenda escena. Cómo cambia la vida de este joven. Y al poco tiempo después, David fue llamado para ministrarle al propio rey, que era atormentado por un espíritu, y le ministraba con su arpa. Y cuando él hacía esto, se levantaba, huía ese espíritu. Precioso. En el próximo capítulo, el capítulo 17 de 1 Samuel, y David ya siendo diestro en ciertas armas, como la honda, habiendo matado al oso y al león cuando tomaban algún cordero, ya era un joven lleno de fe, porque cuando en este capítulo él va a visitar a sus hermanos que están en guerra con los filisteos, él ve a Goliat. Y David, convencido que Dios estaba con él, enfrenta a Goliat, el paladín, el gigante que tenía atemorizado a todo el ejército de Israel. Increíble. David mata a Goliat y el pueblo de Israel celebra. Ahora, es muy posible que David haya pensado: Dios me ha dado fuerza para combatir y primeramente matar al león y al oso que atacaba a las ovejas, y luego para enfrentar a este gigante y ser parte del ejército de Israel. Y me ha dado favor con el rey. Entonces, habiendo sido ungido por el profeta Samuel, seguramente va a pasar algún tiempo
cómodamente yo en el palacio junto a los otros oficiales y cerca del rey. Y habiendo pasado este tiempo, voy a venir a ser rey de todo Israel. Las cosas iban tan bien. Pero el siguiente capítulo, lo que vemos y leemos ahí, contradice esta idea que menciono. El rey Saúl siente celo de David y comienza el mismo rey a perseguirlo con todo el ejército de Israel. Su familia, la familia de David, tiene que huir y él tiene que dejar atrás su amada Israel. Como un delincuente o un traidor lo haría, no habiendo hecho nada malo. David tenía alrededor de 15 años cuando fue ungido y quizás como 17 cuando comenzó a huir por su vida. Y saben que recién a los 30 años se viene a cumplir la profecía de Samuel. Recién a los 30 años viene a ser rey sobre Israel. 12 más o menos años de exilio en peligro de muerte. En peligro de muerte. Pero David sabía que Dios era fiel para con él. Lo que Dios había declarado sobre él se iba a cumplir. David sabía que Dios es fiel a su palabra. Por eso que ya finalizando la segunda de Samuel, en el capítulo 22, versículo 31, él escribe: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada, probada, la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Precioso. Perfecto es su camino. David reconoce que en todo su camino, en su exilio, en todas las dificultades, todo lo que le tocó vivir tremendo, Dios estaba en control y siendo fiel a su palabra. Dios tenía un propósito con todo. Dios, amados, nos ha dado también a nosotros su palabra. Y Él es fiel a su palabra, a sus promesas. Él es fiel. Los que leen, porque hay que leerla, los que creen, los que guardan, y como vimos, los que obedecen su palabra, viven bajo la fidelidad de Dios. Lo que dice en su palabra, lo que dice su palabra es verdad y Dios la cumple. Dios es fiel a su palabra. Es fiel a lo que dice de nosotros y de nuestras vidas. Y las promesas que tiene. Y les leo una promesa preciosa en Jeremías 29:11. Su palabra revela las verdaderas intenciones del corazón de Dios. Y estas son: porque yo sé los pensamientos que tengo
acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La palabra dice que Él tiene pensamientos de paz para con nosotros y que tiene un fin, un propósito, un plan para nuestras vidas. David sabía que podía tener plena confianza en Dios para su futuro. Podía confiar en el Señor en cuanto a lo que le había prometido, ser rey de Israel. Él debía mantener su fe intacta, confiado en la fidelidad de Dios, aún enfrentando violencia, hambre, traición por 12 años, estando en peligro de muerte. Debía mantener su fe en Dios porque Dios es fiel a su palabra. El Señor no es fiel a lo que nosotros queremos un día y cambiamos y queremos otro, sino que en principio, en primera instancia, Él es fiel a su palabra. Y nosotros debemos guardar y tomar su palabra, conocerla y vivir de acuerdo a la palabra. Entonces, podemos estar seguros de que veremos sus promesas maravillosas cumplirse en nosotros. Comenzando por el cumplimiento de la voluntad que Él tiene para nuestras vidas. ¡Qué buena! A los que confiamos en su palabra y conocemos su fidelidad, no temeremos ninguna enfermedad. No. Su palabra promete sanidad y Él está sobre cualquier enfermedad. No temeremos violencia, ninguna tormenta, porque Él nos va a ir guiando de acuerdo a su voluntad a medida que nos tomamos de su palabra. Él tiene un plan. Él tiene un plan para su vida. Y Él es fiel para guardarnos en todo este camino difícil a veces que nos toca. ¿Saben? Hay dos versículos tan especiales en relación a este tema que están en el Evangelio de Juan y que tienen en realidad relación con la vida de Pedro. Estos dos versículos. Ya terminando el Evangelio de Juan, vemos este diálogo, este encuentro en Juan 21, 18. Donde el Señor le habla a Pedro y le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¡Qué precioso! Dios sabe cuándo, qué día, dónde y cómo
nos vamos a despedir de esta tierra para ir a su presencia. ¡Qué maravilla! Porque la muerte de los santos realmente es gloriosa. Dios nos llama y nosotros vamos. Y entramos a otra dimensión donde no hay todas las cosas corruptas que hay aquí en la tierra, en este mundo, en este tiempo. Dios sabe, Él conoce, Él tiene un plan para nuestro futuro, cómo se va a desenvolver, cómo vamos a gozarnos caminando con Él y viendo sus victorias en cada batalla que nos toca. Y vamos a llegar a ese lugar donde a través de nuestro servicio y amor vamos a glorificarlos a Él, y luego entonces el Señor va a decir cuándo, qué día y de qué forma nos vamos con Él. Qué tranquilidad, qué paz saber que Él está en control, porque su palabra lo promete y Él es fiel a su palabra. Y termino con esta escritura. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice el apóstol Pablo: y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados, Dios ha sido fiel para con nuestra iglesia en estos tiempos difíciles. Ha sido asombroso, ha sido notable, ha sido motivo de gran gozo, como Él ha guardado a todas las iglesias que aman a Dios, a nuestra iglesia, la casa del Señor. De diferentes formas ha proveído, ha cuidado, ha sanado, ha hecho todo lo que nuestro buen Padre promete en su palabra, porque Él es fiel. Y eso lo celebramos todos los días.